Ya estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias más temprano y hoy en el estudio, como cada semana, tenemos a Juan Manuel González, autor de Engordando la Vaca. El día de hoy vamos a hablar de las 5 frases de Cicerón que se siguen aplicando hoy en día. Juanma, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nadia. Buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar un poco de aquel filósofo político, incluso escritor romano, que ahí, como platicamos fuera del aire, ¿no? Vi que tenía unas frases que además indirectamente habíamos hablado algunas en algunos programas dependiendo del tema que corresponda. Claro, sí. Unos tienen sentido obviamente positivo y otros tienen sentido negativo, pero al final son frases que se siguen aplicando a la hoy. vida diaria. Sí, a la vida diaria, que son así como que errores que cometemos, ¿no? Te digo, independientemente del sentido que tengan, ¿no? Y empezando con la primera que dice que a veces cometemos el error de pensar que ganar es hacer perder al otro, ¿no? Y esa es una grandísima verdad que hoy tenemos en la humanidad en términos generales. ¿No? Sí, no, pero es que si estamos hablando de ganar y no solo estamos hablando en ámbito solo deportivo o competencia en general, competencias hay hasta para ir a buscar un puesto, por ejemplo, ¿no? O competencias hay en elecciones, en la política, sí, hasta ¿no? entre la familia. Así es, a ver quién trae la mejor calificación de los hermanos o a ver a quién sí le dan permiso y a quién no. Y lo que no se vale es ganar mediante haciendo chanchullos o trampa, ¿no? En pocas palabras, en cualquier específicamente ámbito, ¿no? Hoy se da mucho, por ejemplo, en el ámbito político, que para ganar tienes que desprestigiar al otro, ¿no? Y me acabo de acordar ahorita de una película que habla mucho de esto, de John Travolta, no sé si te acuerdas, una que era tengo entendido que era la vida de Bill Clinton, ¿no? Nunca usan esos nombres ni mucho menos, pero la forma de hablar de él te dan a entender que es eso, en la que él para llegar primero gobernador y luego presidente, es mediante su equipo de estrategia que tenía muy al lado, ¿no? Los estrategas políticos empiezan a sacar la basura de los contrincantes, ¿no? Y esa es una forma de decir, pues sí, sí ganaste, pero haciendo papa literalmente al otro de mala manera, ¿no? Sacándole su pasado oscuro, su pasado negro o cosas que tenían allá escondidas que no querían salir a la luz, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito, hasta en el fútbol o en el béisbol, hacer trampa y ganar, pues qué mérito puede tener ganar, ¿no? Cuando no te... Creo que no hay nada más... No fue honesto. Claro, cuando tú ganas algo en lo que sea y lo hiciste dando todo y te preparaste y etcétera, pues puedes perder, pero hasta incluso no te puedes sentir mal cuando alguien fue mejor que tú, ¿no? Pero cuando alguien te ganó haciendo trampa, tú como ganador, ¿qué mérito puede tener tu victoria, ¿no? Que también un segundo o un tercer lugar es honorable. Claro, pero tuyo, ¿no? O sea, sí, que lo peleaste, ¿no? Honesto, como dicen por allá, es un tercer lugar honesto, ¿no? Que eso es lo que se busca específicamente cuando tú ganas, o sea, que dices, o sea, yo gané porque fui mejor o pude haber aprovechado incluso los errores del contrincante, ¿no? Pero fui más capaz, o sea, hasta para aprovechar los errores tienes que ser capaz, ¿no? Entonces, hasta aprendes para la siguiente. Es correcto, o sea, eso es de lo que se trata específicamente, ¿no? Pero bueno, la segunda frase también, y que es muy típica de nosotros los humanos, es preocuparnos por lo que no podemos controlar, ¿no? Y hemos hablado indirectamente de esa específica en otros programas, de cómo gastamos o cómo desperdiciamos energía cuando estamos en cosas que de verdadmente no podemos controlar, ¿no? Todos. El estado de salud de una persona. Todos hacemos eso. Es correcto. Estamos sufriendo porque hoy tengo partido y puede ser que vaya a llover. Pues ¿para qué te preocupas? No depende de ti. Llueve o no llueve y punto, ¿no? Y muchas cosas que hay así en términos generales en la vida. La actitud o la conducta de otra persona hacia ti o hacia en general, pues no depende tampoco de ti. O sea, tú puedes aconsejar, puedes decir, puedes opinar, pero la que toma la decisión de cómo se comporta es la otra persona. Entonces, ¿cómo las personas gastan energía en tratar de hacerse caer bien con alguien más? Sí, digo, a todos nos ha pasado una época en la vida en la que, oye, es que si me dijeron que una persona no tiene un buen concepto de mí, trato incluso de sobreactuar para que la persona tenga un buen concepto de mí, cuando la verdad es que la persona puede pensar lo que le venga la regalada gana de mí, porque es su percepción. ¿Cómo nos importan esas cosas a veces? Claro, ¿no? Claro, pero además, vuelvo a repetir, y lo acabas de confirmar, ¿no? Cuando tú haces algo, o sea, y ya estás dedicándole
extra energía, extra fuerza por tratar de que alguien, caerle bien a alguien, la verdad es que no, ya estás dejando de ser tú, ¿no? Y, o sea, de antemano, ya de entrada, estás Aunque dejando de llega un ser tú. momento de la vida en el que esas cosas ya te dejan de importar, porque ya dices, bueno, si te voy a Sí, caer la bien, verdad es que bien. sí. Yo creo que cuando te das cuenta de esto, o Sí. sea, cuando te cae el 20 de esto, ¿no? Aunque a veces ciertas personas o en ciertas personas lo apliquemos, no en todas, pero desde que lo apliquemos con una es que ya, ya estamos dejando de ser, obviamente, nosotros mismos, ¿no? O sea, estás actuando algo por algo que piensa alguien y eso, pues no lo puedes controlar, ¿no? La decisión de qué pienso sobre ti, yo, es mi Sí, y responsabilidad. yo no puedo hacer nada. Así es, y no puedes hacer nada. Te pares de manos, bailes o lo que sea. Yo voy a seguir pensando o yo voy a decidir qué pienso de ti. Si eres buena persona o mala persona, es mi decisión, ¿no? Y que puede ser que no sea verdad o no puede ser real, pero esa es la realidad. O sea, no puedes controlar lo que yo pienso, ¿no? Entonces nos desgastamos mucho en esa parte, ¿no? Entonces, específicamente. El tercer punto es forzar o intentar forzar a las personas a que piensen o vivan igual que nosotros, ¿no? O sea, muchas veces, y ahorita como están las cuestiones en la calle, ¿no? En términos generales en la sociedad, o queremos hacer que las personas piensen igual que nosotros o vivan igual que nosotros o se vistan igual. O sea, ¿por qué te vistes así? O ¿Por qué hagan haces las esto? cosas como nosotros. Sí, claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes esta forma de hacer? ¿Por qué? O sea, ya si tú, o sea, tendríamos que partir de que nadie, o sea, ¿quién es el dueño y poseedor absoluto de la verdad para decirte por qué lo que tú dices es lo correcto, ¿no? O sea, ¿por qué la forma en la que tú dices, o sea, ¿por qué crees que el azul, que es el que te gusta más, me tiene que gustar a mí si a ti te gusta el rojo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que desgastarme muy vinculado al punto anterior, pero en decirte, oye, te estoy tratando de forzar, ¿no? Voy a pensar ahorita en una corriente muy popular, por ejemplo, que está de moda, los veganos, por ejemplo, tienen esa peculiaridad de quererte hacer pensar que eso es lo correcto. Y está bien, ni vas a controlar, volvemos al punto anterior, lo Ajá, que yo voy a sí. pensar, y no necesariamente lo que tú estás diciendo es la mera verdad, o no te va a funcionar a todos, o etcétera, ¿no? O sea, hay que mediar de alguna manera, y no Hay que puedo saber entender, ¿no? Y respetar. respetar. Esa es la primera, y bien lo dijiste, el respeto es sumamente básico en este tipo de cuestiones. Si tú piensas que el rojo es el mejor azul y yo pienso que el azul, pues vamos a quedarnos cada quien con su color y seguimos siendo tan amigos como siempre. O sea, no tiene por qué haber una barrera en ese sentido. Y hablo en cuestiones, obviamente, que sean de uso común, porque la verdad es que hay muchos temas que sí están muy tendenciosos a un lado o al otro, pero sí, lo importante es que respetemos lo que la persona piensa y punto. No, imagínate también el desgaste que pudieras tener tratando de forzar a alguien a que piense igual que tú, ¿no? Y hablo corriente política en una corriente, no me imagino Y desgastándome. luego se enfrascan en una discusión sin fin. No, así es, y normalmente sucede, Y ya lo has de desgastaste ver toda tu en energía. reuniones o en fiestas que se agarran Sí, sí sucede. y de repente acaba mal esa discusión, ya lo dicen que en las reuniones no se deben de hablar ni de política, ni de religión, ni esas cosas. Es porque está probado, no puedes hablar de esas cosas porque la gente no respeta lo que está, ¿no? O sea, para una persona está diciendo que estás re mal como piensas y el otro está pensando lo mismo, pero según quién, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, quién tiene la verdad absoluta, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, ese sería el tercer punto. El cuarto punto es pensar que algo es imposible porque nadie lo ha hecho, ¿no? Es otro error que a veces se comete. Y sí, los que han roto récords en las Olimpiadas o en los Juegos Mundiales, o sea, récords mundiales o récords olímpicos, pues realmente no lo hubieran hecho si no pensaran que se pudiera hacer, ¿no? O sea, sí es muy importante pensar que yo no puedo lograr algo, incluso voy a pensar en un puesto de trabajo, en una carrera o en algo, si yo pensaría que no se puede hacer porque nadie lo ha hecho, ¿no? O en Entonces, emprender algo, inventar algo. que es donde mayormente sucede, ¿no? Cuando dices, oye, pero nadie ha hecho nunca esto, que pues, a alguien se le ocurrió por primera vez, ¿no? Un teléfono y luego el celular y luego las dimensiones que hay Y dentro. así, hasta la actualidad. Exactamente, o sea, lo que vivimos hoy en tecnología, imagínate, y no quiero repetir a los mismos Que hace unos ayeres ni se pensaba. así es, ¿no? O Pero sea, alguien dio el paso y ya estamos ahora en la es actualidad. correcto, las fotografías, todos los programas que hay para arreglar fotos, o sea, hay muchas cosas en la vida que, pues, nos tocó de esa manera vivir en algún momento que estamos viviendo diferente y todas las que han cambiado ha sido porque hay alguien que ha dicho que pues sí se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no puede ser posible? Ni siquiera voy a decir crear algo, sino que mejorar, ¿no?
O sea, de alguna manera mejorar lo que ya Innovar. está hoy, ¿no? O sea, lo voy a poner muy fácil, hasta en términos deportivos, los sistemas de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los sistemas de entrenamiento, y hablo en cualquier deporte, ¿no? Pues voy a pensar ahorita en cómo, me acuerdo que platico con mi papá a veces de los pitchers, por ejemplo, de béisbol, cómo después del día que lanzaban, qué hacían un día antes y qué hacen un día después o qué hacen inmediatamente después, ¿no? Entonces era inconcebible antes, por ejemplo, ponerse hielo en el hombro y en el codo, porque era como que, no, ¿cómo te vas a poner eso? Era solo bañarte bien con agua caliente y no sé qué. Y ahorita se ponen pedazos o cubos de hielo que están pegados durante X determinado tiempo. Y hay otros, ahorita peor, no sé si lo has visto, está muy de moda ya eso, a todos esos que están en las luchas y el fútbol americano, en los deportes de mucho contacto, se meten en tinas de agua con Llena hielo, de ¿no? hielo, sí. Híjole, pero es parte de un proceso nuevo o de un proceso nuevo de sanación que está ahí, ¿no? Y como metodología de entrenamiento, como ha nacido el CrossFit también, como una metodología de entrenamiento de sistemas, ¿no? De Y diferentes. todo en general, hasta nuevos métodos de estudio, nuevos métodos de educación, o sea, todo Así en es, general. todo. Así tú vas al gimnasio hoy y la gente tiene rutinas que antes eran inconcebibles, ¿no? Sobre todo los que hacen pesas en volumen. Si vas a metodologías de trabajo, sistemas de trabajo, de orden, de muchas cosas que de alguna manera han funcionado en ese aspecto. Que pues, alguien dio el paso. es correcto. Alguien dio el paso y dijo, ah, mira, y sí está mejor y sí funciona, o se pone de moda y todo el mundo lo adapta, porque También. pues trae mejoras, ¿no? Y por último, el último punto que te hablaba fuera del aire, hay muchos, pero como que los 5 más Si yo te importantes. decía, ¿cómo pudiste haber elegido solo 5? Sí, la verdad es que tiene varias de estas. Pero lo interesante de la última es que también no es menos trivial, es negarnos a dejar de un lado las cosas triviales, entendiendo las diferencias triviales como las diferencias que no tienen importancia, esas cosas sin importancia. O sea, no te aferres. Así es, nos enclochamos, aferrarse, lo acabas de decir perfecto. O sea, me aferro a esta parte que tiene que ver con el sistema de que estoy viviendo. Dices, oye, de verdad estoy dedicándole tiempo y energía a esta parte, o a este error, o a esta trivialidad que está pasando aquí ahorita. Dices, no debería de ser, ¿no? Entonces, ahí nos consume mucha energía específicamente esto y estamos dedicados a cosas que no tienen que ver con A veces dicen que deberíamos de ser como los niños, ¿no? Que a los niños se les olvida ya. Así es, ya, en ya 5 pasó. segundos ya pasó, quedó en el pasado. Deberíamos de tener esa. Y ellos continúan y están felices, ya te volvieron a sonreír y ya está. Es correcto. Y uno no, uno sigue en lo mismo. Estás enclochado, ¿no? Y te consume también eso, no solo energía, sino que te consume tiempo, esfuerzo, ¿no? Muchas cosas. Efectivamente. Pues mi querido Juanma, muchísimas gracias No, por estas recomendaciones. La verdad es que nos encantan porque nos hacen razonar de lo que hacemos día a día y luego pues sí nos pone a pensar. Perdemos tiempo, ¿no? Nos pone a pensar y a ver cómo mejoramos. Es correcto. ¿Qué es Muchísimas lo que se trata? gracias, claro. Muchísimas gracias, mi querido Juanma. Vamos a ver un corte comercial, señora, señor, no le cambie, ya regresamos.